Capítulo 3. Hoy trabajé duro en la oficina. El patrón estuvo amable. Me preguntó si no me encontraba demasiado cansado y quiso saber también la edad de mamá. Respondí que unos 70 años, para no equivocarme, e ignoró porque pareció aliviado, tal vez por considerar el asunto concluido. Había un montón de conocimientos que se apilaban en la mesa y tuve que examinarlos todos. Antes de salir de la oficina para comer, me lavé las manos. Me gusta ese momento, a mediodía, por la tarde. Disfruto menos porque la toalla giratoria que se desliza está completamente húmeda. Ha servido toda la jornada. Se lo señalé un día a mi patrón. Respondió que era, en efecto, deplorable, pero que se trataba, a fin de cuentas, de un detalle sin importancia. Salí un poco tarde, a las 12:30, con Emanuel, que trabaja en expedición. La oficina da al mar y nos quedamos un momento mirando los cargueros en el puerto que ardía al sol. Llegó en ese momento un camión con estrépito y cadenas y explosiones. Emanuel me preguntó si nos subíamos y eché a correr. El camión siguió adelante y nos lanzamos en su persecución. Yo estaba ahogado entre el ruido y el polvo. No veía nada y solo sentía ese impulso desordenado de la carrera. Entre los tornos y las máquinas, los mástiles que danzaban sobre el horizonte y los cascos que nosotros bordeábamos, me apoyé el primero y subí de un brinco. Después ayudé a Manuel a sentarse. Estábamos jadeantes. El camión saltaba sobre el pavimento desigual del muelle, entre el polvo y el sol. Emanuel se ahogaba de risa. Llegamos cubiertos de sudor al restaurante de Celeste. Allí seguía, con su gran barriga, su delantal y sus bigotes blancos. Me preguntó si estaba bien y a pesar de todo le dije que sí y que tenía hambre. Comí rápidamente y tomé café. Después volví a casa. Dormí un poco porque había bebido demasiado vino y al despertarme tuve ganas de fumar. Iba retrasado y corrí para subirme a un tranvía. Trabajé toda la tarde. Hacía mucho calor en la oficina y cuando salí, al atardecer, gocé viniendo lentamente a lo largo de los muelles. El cielo era verde y me sentía contento. Con todo, volví directamente a casa porque quería hacerme patatas cocidas. Al subir, en la oscura escalera, me di contra el viejo Salamano, mi vecino de piso. Iba con su perro. Hace 8 años que los veo juntos. El podenco tiene una enfermedad de la piel, sarna, creo, que le hace perder casi todo el pelo y que lo cubre de placas y costras oscuras. A fuerza de vivir con él, solo dos en una pequeña habitación, el viejo Salamano ha llegado a parecérsele. Tiene costras rojizas en la cara y el pelo amarillo y escaso. El perro, en cambio, ha tomado de su amo una especie de aire encorvado con el hocico hacia adelante y el cuello estirado. Parecen de la misma raza y, sin embargo, se detestan. 2 veces por día, a las 11 y a las 6, el viejo pasea a su perro. Al cabo de 8 años, no han cambiado de itinerario. Se los ve a lo largo de la calle Lyon. El perro tira del hombre hasta que el viejo Salamano tropieza. Entonces golpea al perro y lo insulta. El perro se agacha aterrado y se deja arrastrar. Entonces tiene el viejo que tirar de él. Cuando el perro ya se ha olvidado, vuelve a tirar de su amo y vuelve este a golpearlo y a insultarlo. Los dos se detienen entonces en la acera y se miran, el perro con terror y el hombre con odio. Así todos los días. Cuando el perro quiere orinar, el viejo no lo deja a tiempo y tira de él. El podenco deja tras él un reguero de pequeñas gotas. Si por azar el perro lo hace en la habitación, es golpeado de nuevo. Hace 8 años la historia dura. Celeste dice siempre, qué desgracia, pero en el fondo nadie puede saber. Cuando lo encontré en la escalera, Salamano estaba insultando a su perro. Le decía, cabrón, carroña, mientras gemía al perro. Dije, buenas tardes, pero el viejo seguía con sus insultos. Le pregunté entonces qué le había hecho el perro. No me respondió. Decía solamente, cabrón, carroña. Lo entreví inclinado sobre su perro, como si arreglase algo con el collar. Le hablé más alto. Entonces, sin volverse, me respondió con una especie de rabia contenida. No se mueve de ahí. Después se puso en marcha tirando del animal, que se dejaba arrastrar sobre las 4 patas y gemía. En ese mismo momento entró mi segundo vecino de piso. Se decía en el barrio que vivía de las mujeres. Sin embargo, cuando se le pregunta por su trabajo, él es almacenero. Por lo general, le tienen poca estima. Pero me habla con frecuencia y a veces pasa un rato a mi apartamento porque le presto atención. Creo que lo que dice es interesante. No tengo, además, razón alguna para no hablarle. Se llama Raymond Sintes. Es bastante bajo, con anchos hombros y nariz de boxeador. Siempre va vestido con mucha corrección. También él me dijo, hablando de Salamano, si eso no es una desgracia. Me preguntó si no me repugnaba y respondí que no. Subimos, y cuando iba a dejarlo, me dijo,
Tengo en mi habitación morcilla y vino. ¿Quiere tomar un bocado conmigo? Pensé que así no tendría que cocinar y acepté. Tampoco él tiene más que una habitación, con una cocina sin ventana. Encima de su cama cuelga un ángel de estuco blanco y rosa, fotos de campeones y 2 o 3 de mujeres desnudas. La habitación estaba sucia y la cama sin hacer. Encendió primero su lámpara de petróleo, después sacó una venda bastante dudosa del bolsillo y se la envolvió con ella a la mano derecha. Le pregunté qué tenía. Se había peleado con un tipo que le venía con historias. Comprenda usted, señor Mersault, dijo. No es que yo sea malo, pero soy impulsivo. El otro dijo, baja del tranvía si eres hombre. Le dije, anda, estate tranquilo. Me dijo que yo no era hombre. Entonces bajé y le dije, para, es mejor o te voy a calentar. Respondió, a ver. Entonces le di, cayó. Iba a levantarlo, pero empezó a darme patadas desde el suelo. Le di entonces un golpe de rodilla y 2 taconazos. Tenía la cara ensangrentada. Le pregunté si era bastante. Respondió sí. Mientras tanto, Sintes colocaba su venda. Yo estaba sentado en la cama. Me dijo, ¿ya ve usted que yo no lo provoqué? Fue él quien me faltó. Era verdad y lo reconocí. Me explicó entonces que, precisamente, quería pedirme consejo sobre este asunto, que yo era un hombre que conocía la vida, que podría ayudarlo y que así sería mi camarada. No dije nada y volvió a preguntarme si quería ser su camarada. Dije que me daba lo mismo y pareció contento. Sacó la salchicha, le dio unas vueltas en la sartén y puso en la mesa vasos, platos, cubiertos y 2 botellas de vino. Todo en silencio. Después nos instalamos. Comiendo, empezó a contarme su historia. Conocí a una señora, bueno, era, para decirlo todo, mi amante. El hombre con el que se había peleado era el hermano de esa mujer. Me dijo que él la había mantenido. Aunque nada contesté, añadió enseguida que sabía lo que se decía en el barrio, pero que tenía la conciencia tranquila y que él era almacenero. Para volver a mi historia, dijo, me di cuenta de que había trampa. Le daba justo para vivir. Él pagaba el alquiler de la habitación y le pasaba 20 francos al día para comida, 300 francos de habitación, 600 francos de comida, un par de medias de vez en cuando. Hacían en total 1000 francos. Y la señora no trabajaba, pero me decía que era demasiado justo, que no conseguía llegar con lo que le daba. Yo le contestaba, ¿por qué no trabajas media jornada? Así me descargarías de todas esas pequeñas cosas. Te he comprado un conjunto este mes, te pago 20 francos por día, me encargo del alquiler y tú tomas café con tus amigas después de comer. Tú pones el café y el azúcar, yo pongo el dinero. Me he portado bien contigo y tú no me lo agradeces. Pero ella no trabajaba, se quejaba siempre de que no le bastaba y así es como me di cuenta de que había gato encerrado. Me contó que le había encontrado un billete de lotería en el bolso y que ella no había podido explicarle cómo le había comprado. Poco después encontró en su habitación una papeleta del Monte de Piedad que probaba el empeño de 2 pulseras. Hasta ese momento él ignoraba la insistencia de las pulseras. Me di sobrada cuenta de que me engañaba. Entonces la dejé, pero antes le pegué. Le dije 4 verdades. Le dije que todo lo que quería era divertirse con su cosa. ¿Comprenderá usted, señor Mersault? Le dije, ¿no ves que la gente está celosa de la felicidad que te doy? Más tarde te darás cuenta de la felicidad que tenía. La había golpeado hasta hacerla sangrar. Antes no lo hacía, le pegaba, pero tiernamente, por así decirlo. Lloraba un poco. Yo cerraba las contraventanas y todo terminaba como siempre. Pero ahora va en serio. Para mí, no la he castigado bastante. Me explicó entonces que esa era la razón de que necesitase un consejo. Se interrumpió para ajustar la mecha de la lámpara que había ardido. Yo seguía escuchándolo. Había bebido casi 1 litro de vino y sentía calor en las sienes. Fumaba los cigarrillos de Raymond, porque había agotado los míos. Pasaban los últimos tranvías y llevaban con ellos los ruidos ahora lejanos del barrio. Raymond chilló. Lo que le fastidiaba es que todavía deseaba su sexo, pero quería castigarla. Había pensado primero llevarla al hotel y llamar a la poli para armar un escándalo y que la fichasen. Después había hablado con amigos de Lampa. No se les había ocurrido nada. Para tampoco valía ser de Lampa, como me comentaba Raymond. Se lo había dicho a ellos, que habían propuesto entonces marcarla. No era solo lo que él quería, iba a reflexionar. Antes deseaba preguntarme algo. Además quería saber primero qué me parecía esta historia. Respondí que no me parecía nada, pero que era interesante. Me preguntó si creía que había sido engañado y a mí me parecía, ciertamente, que lo había sido.
y si yo creía que merecía un castigo, y yo le dije que nunca se sabe, pero que comprendía que quisiera castigarla. Bebí todavía un poco de vino, encendió un cigarrillo y me dio a conocer su idea. Quería escribirle una carta, con patadas, y al mismo tiempo con cosas que le hicieran lamentarlo. Después, cuando volviese, se acostaría con ella y justo en el momento de terminar, le escupiría en la cara y la echaría. Me pareció que, en efecto, de ese modo quedaría castigada, pero Raymond me dijo que no se sentía capaz de hacer la carta, que convenía y que habías pensado en mí para escribirla. Como yo nada dije, me preguntó si me molestaría hacerla enseguida, y le contesté que no. Se levantó entonces, después de beber un vaso de vino, apartó los platos y el pequeño trozo de morcilla fría que habíamos dejado, secó cuidadosamente el hule de la mesa, sacó de un cajón de la mesilla de noche una hoja de papel cuadriculado, un sobre amarillo, un pequeño plumero de madera roja y un tintero cuadrado de tinta violeta. Cuando me dijo el nombre de la mujer, comprendí que era una mora. Hice la carta, la escribí un poco al azar, pero me esforcé por contentar a Raymond porque no tenía razón para no hacerlo. Leí después la carta en voz alta. Me oyó fumando y moviendo la cabeza. Después me pidió que se la releyese. Estaba plenamente satisfecho. Me dijo, estaba seguro de que conocías la vida. Advertí que, de repente, me tuteaba. Solo cuando me dijo, ahora eres un verdadero camarada. El tuteo me sorprendió. Como repitió su frase, contesté, sí. A mí me daba lo mismo ser un camarada y él tenía verdaderamente aire de querer serlo. Cerró el sobre y terminamos el vino. Después nos quedamos un momento fumando sin decir nada. Fuera todo estaba en calma. Oímos el leve ruido de un coche que pasaba. Dije, es tarde. También Raymond lo pensaba. Comentó, lo deprisa que pasaba el tiempo. Y en cierto sentido era verdad. Yo tenía sueño, pero me costaba trabajo levantarme. Debía de dar impresión de fatiga porque Raymond me dijo que era necesario no dejarse ir. Al principio no comprendí. Me explicó entonces que había sabido la muerte de mamá, pero que eso era algo que debía ocurrir un día u otro. Yo pensaba lo mismo. Me levanté. Raymond me estrechó la mano muy fuerte y me dijo que entre hombres uno siempre se entendía. Al salir de su habitación, cerré la puerta y permanecí un momento en la oscuridad, sobre el rellano. La casa estaba en calma y de lo hondo de la caja de la escalera subía un aire oscuro y húmedo. Solo oía los latidos de la sangre que zumbaba en mis oídos. Permanecí inmóvil, pero en la habitación del viejo Salamano el perro gimió sordamente.